Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hablemos con acento propio. Desde Miami les habla Viviana Pacheco. Me encontrarás en mi Instagram Pacheco a Vivi. Y con ustedes también desde Buenos Aires, Julieta Casó. Y me pueden encontrar en mi Instagram como Julieta Casó 07. Hola, ¿Y de Vivi. qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a empezar a hablar hoy en realidad. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema como muy personal, pero que a la vez lo podemos ver desde distintos enfoques, que es las emociones. ¿Cuántas cosas pasan por ese tubo de las emociones de alguna manera? ¿Cómo lo vivimos como migrantes? Así es, así que de verdad ahora estés haciendo lo que estés haciendo, pon mucha atención porque de este tema vamos a hablar mucho y a todos nos resuena mucho. Así que aquí comienza un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Bien, vamos a hablar de emociones. Les vamos a contar primero de qué vamos a hablar, porque como es un tema tan complejo, yo creo que es bueno poner un poquito de orden para que nos sigas escuchando. Vamos a hablar de la diferencia entre emociones, sentimientos, estados emocionales. Vamos a hablar que las emociones hay distintos tipos, unas que están más cerca de la percepción, otras que están más cerca de las creencias. Vamos a hablar de que las emociones son como familias de emociones, que son como constelaciones, es más fácil pasar de ciertas emociones a otras emociones. Y además estas emociones tienen distintas intensidades. ¿Y por qué queremos hablar esto? Porque vamos ahora a diseñar con Julieta y después con ustedes como nuestro modelo de emociones para migrantes. ¿Cuáles son las emociones que tenemos más disponibles cuando estamos en un proceso de migración, ¿no? ¿Cuáles son las que están más cerca, las que vivimos más frecuentemente? ¿Para qué? Para los próximos episodios y profundizando en cada una de ellas con historias, con ejemplos y sobre todo con estrategias para gestionarlas cuando estas emociones, más que ayudarnos, se nos hacen un peso, ¿no? Y no nos dejan avanzar. Y además que cuando se hacen un peso también te está diciendo algo, ¿no? Cuando se hace un peso tienes que ver, es decir, es tratar de salirnos de esa idea de que hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones que sentimos, todo aquello que pasa y que nos genera un ruido, así sea, inclusive esos ruidos a veces silenciosos, pero en el cuerpo, cuando sientes, ay, hay algo que, inclusive cuando uno dice, tengo un presentimiento, tengo eso, no sé qué sé yo, que me dice, ahí te está diciendo algo. Entonces, amigarnos un poco con esta visión de qué es lo que estamos sintiendo, qué mensaje hay detrás de las emociones, porque no es solamente lo que sentimos, es qué vamos a hacer con eso que sentimos, porque no estamos en un momento en que ya no se habla de no puedes sentir eso, no está bien que te sientas así, no, está bien que te sientas así, pero ¿qué hacemos con eso, no? Es una mirada un poco más amigable del tema de las emociones y sobre todo del tema de sentirnos o darnos el permiso de sentir eso que estamos sintiendo porque tiene una razón de ser. No te enojas porque quieres, no estás triste porque quieres, ni estás feliz porque quieres. Pasan cosas que hacen que estés enojado, triste, eufórico, angustiado. Entonces, si lo vemos de otro lado, quizás empezamos a entender por qué a veces tú dices, está bien que esté triste, tengo que estar triste, no. pero ¿qué hago? O no, pero ¿qué hago con esa tristeza? ¿No? Porque también pasa eso, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, que hemos conversado antes de empezar el capítulo, ¿y tú no extrañas tu país? Ay, no, pero ¿cómo? ¿No? A veces también pasa que se supone que deberíamos sentirnos de una determinada manera y no nos sentimos así. Porque también se asocian algunas emociones a determinados momentos. El migrante, quizás la emoción que más se relaciona es que tiene que ser una persona nostálgica. Y si no eres nostálgica, ¿no? Y después hay emociones asociadas a roles que cumplimos
que tienen que ser, que son como las permitidas o las bien vistas, ¿no? El tema, por ejemplo, en las madres. Siempre tienes que tenerle paciencia a tus hijos. Bueno, hay momentos que no la tengo. No. Entonces, cuando tú te amigas con eso, lo empiezas a hacer más humano porque tú dices, bueno, hay momentos en que pierdo la paciencia y los quiero regalar. Y tú dices, ¿qué? Sí, hay momentos en que, ¿por qué no los regalé? Entonces, cuando lo vemos así, yo, Vivi, no sé cómo lo sientes tú y cómo lo siente nuestra audiencia, es liberador. Pero tú dices, sí, me enojé, pero se te volaron las tejas y tú dices, sí, Claro. sí. Y entiendo por qué. Y me siento bien que se me haya volado porque te regula también. A veces uno poder saltar de un estado emocional a otro es regularte un poco, ¿no? Bueno, acá tenemos ya un primer punto, porque cuando hablamos de las emociones, yo creo que muchos hemos escuchado ya harto de este tema de decir las emociones tienen una función, no son ni buenas ni malas, sino que informan sobre algo, de que algo tienes que hacer, ¿no? Y tienes varias opciones. Entonces, no son necesariamente buenas o malas, tienen una función. Pero, por ejemplo, ya tocamos un primer tema que cuando hablamos de las emociones, y sobre todo en migración o en temas que hay un montón de creencias asociadas, lo primero que observamos que aparece esto de las emociones que se supone que tú deberías tener, ¿no? Lo que deberías sentir como mujer, lo que deberías sentir como madre, lo que deberías sentir como migrante. Y imagínate lo que aparece si este podcast, que fundamentalmente es para mujeres migrantes, es como que se nos aparece un mundo del deberíamos sentir, porque somos mujeres, somos migrantes, muchas madres, entonces aparece un montón de lo que deberíamos. Y ahí te interrumpo porque además hay otro tema, tú estás hablando de las mujeres, es que se asocia el tema de las emociones a las mujeres. Los hombres son más racionales, los hombres manejan de otra manera las emociones y nosotros somos más sentimentales, ¿no? Y tenemos como más permiso de mostrar ciertas emociones, ¿no? Es decir, no se ve igual a un hombre llorando que una mujer llorando por la misma razón. Entonces, de nuevo vemos cómo hay un montón de creencias arriba de esto de las emociones y que, queramos o no, nos van como marcando un camino por donde se considera que tenemos que ir. Ahora, nosotros como somos un poco disruptivas, decimos, no vayas por el camino que te digan, entiende por qué eliges. Y hay una elección de alguna manera. ¿Qué emoción busco mantener de alguna manera? Pues también lo puedes decidir, ¿no? Claro, porque te dan una opción. Pero miremos primero, vamos a hacer la primera distinción. Las emociones son mucho más inmediatas, están asociadas a una reacción y a un estímulo específico, ¿no? Por ejemplo, la emoción del miedo o del susto, más que el miedo. La emoción del susto, ¿no? Que te estamos hablando y cuando de pronto alguien te dice ¡guau! Salta. Una reacción emocional, ¿no? Es cortita, está asociada a un estímulo en particular. Pero luego está el sentimiento. El sentimiento es menos intenso, pero está permanentemente ahí, ¿no? Nos acompaña por más largo tiempo. Es distinto, por ejemplo, a sentirse alegre, a sentirse feliz, ¿no? La alegría tiene que ver con un momento, una intensidad, y la felicidad es un poquito menos intensa, pero es como de liberación. Como de liberación lenta, así como los medicamentos. Y libera lentamente, pero está ahí, claro, ¿no? Y el estado emocional es como que te dijeras como si fuese como tu color, ¿no? Es como tu energía base, los estados emocionales, ¿sí? Es cuando ya son largos, profundos y no solo tiene que ver con una reacción, sino que tiene que ver cómo ves el mundo, cómo lo interpretas, qué creencias tienes, qué energía tienes. Es una cosa mucho más como que constitutiva, ¿no? Y ahí, Vivi, no entraría la diferencia entre estar enojado y estar de mal humor, por ejemplo. ¿Cómo lo diferencias tú? Porque hay gente que tú dices, hay gente que son malhumoradas. Es decir, que uno asume que su estado emocional frecuente es el enojo, ¿puede ser? Claro, es como que tiene un nivel permanente de rabia, que no es una rabia explosiva todo el tiempo, no es que ande gritando, que cuando uno está enojado, ¿no? Pero tiene un malhumorado, tiene un rumiar, es como, ¿no? Nada es tan bueno, todo tiene algo malo, es como una rabia chiquita, pero que está ahí sonando detrás, ¿no? Es como, ¿qué te dijera? Es como la banda sonora de esa persona. Así como, ¿cuáles son las canciones que escuchas? La banda sonora
que va por ahí. Un malhumorado es distinto a tener una reacción rabiosa. ¿Sí? Esa es como la división entre sentimiento y emoción. Entonces, dicha esa distinción también, tenemos un mundo de emociones que son más básicas, que están más asociadas a la percepción, cuerpo, el hambre, el asco, la rabia, el miedo, el placer, que empiezan desde que nacemos. Y como no hay lenguaje, eh, está mucho más asociada a la percepción del cuerpo. Y otras emociones que son las que más nos complican, que son las emociones que están asociadas a las creencias, ¿no? Como las envidias, la culpa, que tiene mucho más que ver cómo yo interpreto la realidad que cómo yo la percibo en la piel o en el cuerpo. Es más construida, ahí hay una construcción social porque la culpa te enseñan a cómo sentirlo, ¿no? De alguna manera, no es tan natural. Eh, lo mismo, ¿cuáles son aquellas situaciones que te tienen que generar tristeza, por ejemplo? O vergüenza. O vergüenza, exactamente, o vergüenza, o a cuáles te impactan más. Hay realidades que de repente te generan más sentimientos y a otra persona no le pueden generar sentimientos. Podemos ver cómo te tienes que comportar, por ejemplo, en un funeral. Tienes que estar triste porque tienes que, y de repente dices, yo no me siento tan triste o no lo veo tanto como un drama porque tienes construida otra visión de la muerte, por ejemplo. Entonces Claro. no te afecta tanto. Y es difícil porque creo que todos valoramos o medimos la reacción del otro de acuerdo a lo que es importante a nuestra escala de emociones, ¿no? De emociones, de creencias, de valor. Es poder marcar de alguna manera cómo esperamos que el otro se comporte de acuerdo a nuestra escala de valores de estas emociones buenas o malas, Y de ¿no? las creencias y todo. Yo creo, y acá vamos a poner una última distinción ya para meternos en cuáles creemos nosotros que es como el conjunto de emociones que acompañan este proceso. ¿Qué tiene que ver lo que decíamos al inicio con la intensidad de las emociones? Las emociones en sí mismas no son malas, sino que tienen una función. Lo que a veces puede aparecer como inapropiado o que limita tu campo de acciones o que se vuelve disfuncional en la vida, es a veces, muchas veces la intensidad de esas emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien te insulta en la calle, evidentemente te tiene que dar rabia. Y tú tienes que defender tu dignidad, ¿no? Y te puedes devolver y contestar, ¿por qué me estás insultando? Tú no tienes derecho, ¿no? Eso es como una rabia en una intensidad adecuada. Pero si yo me devuelvo y agarro un palo Vale. y lo agarro a palos, esa intensidad de la rabia es inadecuada, ¿no? Entonces, la rabia en sí misma te está informando de que te están vulnerando tu dignidad. El nivel de rabia es lo que en ese caso fue inadecuado. O al revés, ¿no? Que si alguien te insulta en la calle, tú te quedes, por ejemplo, con la sensación de que tenía razón, fue tu culpa, y te pones a llorar. Ahí hay ausencia de rabia, ¿no? También es inadecuado, ¿no? Como el tema de la intensidad de la emoción, de si hay mucha o si falta, en lo que muchas veces es lo que hace que debamos revisar cómo estamos viviendo nuestras emociones. Entonces, cuando a veces te dicen, no, tú no deberías sentirte rabiosa. No necesariamente es así. A veces que uno sí debería sentirse rabiosa. Lo que tendría que regular es la intensidad de esa emoción, si me sirve para algo o no me sirve para algo. ¿Me explico? O, por Totalmente. ejemplo, la tristeza, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la tristeza es una emoción súper incómoda culturalmente, porque todos deberíamos sentirnos felices, porque mostramos que somos exitosos, que nos está yendo bien en la vida. Entonces, cuando alguien está triste, no sé si se han fijado, la gente se siente incómoda. Entonces, muy rápidamente, en vez de acompañarte en la tristeza, dicen, ya, pero no es para tanto, salgamos. Te cuentan un También depende chiste. de qué, porque por ejemplo vemos el tema de nuevo, de los duelos, ¿no? Se te murió un familiar y te Claro, dicen, si tú al poco tiempo que fallece la persona no muestras tristeza, tú dices, ya lo olvidaste, por ejemplo. El tema, acuérdense hace claro. tiempo el que tenían que mantener las mujeres si se moría el marido un Mm. año vestidas de negro, pues tenía que mantener el luto, ¿no? Quisieras o no a la persona, ¿no? Pero además hay otras
como categorías donde el ser pasivo, el no mostrar emoción, aquí en Argentina le dicen pecho frío, es como que, o en Venezuela decían, no tiene sangre en las venas, sino ketchup, sangre de tomate, o sea, salsa de tomate, me diciendo, no te pasa nada, ¿cómo esto no te emociona? Aquí lo ven con el fútbol, ¿cuánto tiempo le decían a Messi pecho frío? ¿No? Y pecho frío es una cosa como, no siento nada. Y con la migración también, Vivi, pasa. ¿Cómo te muestras tú? De nuevo, tú tienes que mostrar cómo, y extraño, tienes que extrañar, es parte, aunque Claro. en el fondo no lo digas, entonces tienes como una construcción de la emoción hacia afuera, lo que tengo que demostrar, y una construcción hacia adentro. Y volvemos a poner otro ejemplo para que quizás todos nos hemos sentido. ¿Cómo definimos el despecho amoroso? Cuando tú estás despechado, te duele, es que todo gira en torno a ese despecho. ¿Y qué te dice? El tiempo lo cura todo. Y cuando tú estás metido en el despecho, tú dices, ¿cuánto tiempo? Dime cuánto tiempo y cuánto va a curar, porque se te hace eterno, ¿no? Y en Claro. esas emociones, la rabia es como muy, como lo marcan en la película de las emociones, intensamente, es roja, es chispeante. Y la tristeza es lenta, pasa lento, es como que el tiempo es más lento, se te hace de goma. Entonces, podemos vivir la tristeza asociada a un fenómeno que nos pasa de una manera alegre. Por ejemplo, decir, bueno, no es que vas a tirar papelillos, pero ¿cómo puedes transitar momentos de nostalgia, tristeza, angustia de una manera más positiva? Eso es gestionar quizás las emociones. Es decir, yo no puedo dejar de estar triste, pero puedo tratar de que la tristeza no domine todo lo que yo estoy haciendo. Y ahí uno puede entrar en un tema yo lo llamo disciplina emocional. En un momento yo estudié budismo y meditación y me acuerdo que el que me daba clase a mí me decía, tienes que forjar el carácter. Entonces, ante la adversidad tienes que forjar el carácter, es decir, no puedes dejar que te venza. Y lo controla un poco. Y le digo, ¿cómo lo controla? Eso es con disciplina, como que no te dejes que te domine. Y a veces es luchar contra eso. Estás triste y no te provoca salir, haz el esfuerzo y sal. Y quizás cuando sales y ves el sol, tú dices, la verdad que qué bueno que me levanté de la cama y lo pude hacer, ¿no? Con el cuidado que hay que tener porque hay temas, digamos, dentro de todas estas emociones que son temas que tienes que trabajar con un profesional, ¿no? No es No, decirle al que claro. está deprimido, decir, ¿por qué no te paras de la cama? No, pero cuando estamos hablando de emociones asociadas, en este caso, a momentos de la migración, por ejemplo, sí puedes manejarlo, es decir, estrategias de cómo manejarlo. Júntate Sí, con más yo creo que ahí hay personas. una distinción súper importante. Ojo, que estamos hablando de la vivencia emocional en un nivel en que lo puedes gestionar. Es decir, cuando no se han transformado en una disposición, ¿sí?, que compromete tu salud. ¿A qué me refiero? Una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Es decir, cuando las emociones se transforman en invalidantes, por ejemplo, cuando estás deprimido, no comes, no te levantas, no duermes, no tienes energía y no es una cosa de voluntad. Aunque tú tengas ganas, no te levantas, porque ya es una cuestión física, ya requieres apoyo profesional. Eso quiero dejar como súper importante, ¿no? Estamos hablando acá de la gestión emocional cuando sí tienes capacidad de actuar sobre esa emoción. Cuando ya está comprometido físicamente, cuando se transforma en una cosa de salud, necesitas buscar ayuda. Otro, por ejemplo, está bien ponerse nervioso cuando uno va a tener, que también aparece en la película, ¿no?, la ansiedad. Uno puede Sí. gestionar la ansiedad, pero cuando la ansiedad se transforma en crisis de pánico, quiere decir que necesitas ayuda profesional. Está súper bien estar alegres, eso por defecto todos queremos estar felices siempre, pero cuando la felicidad se transforma en manía, que no puedes parar de reírte, no puedes parar de bailar, no puedes parar de ir a fiestas y te sientes como con una excitación que no puedes controlar, eso es un aviso de que necesitas ayuda. Quiero dejarlo como, oye, claro, Sí, porque es eso, un ¿ah? tema que hay que tener cuidado porque no, digamos, hay que saber pedir ayuda en un momento que a veces inclusive en esta visión, digamos, ayuda es juntarte con amigos, es conversar lo que te pasa, es compartir, porque los estados emocionales forman parte de nuestro día a día y reconocerlo, que eso es uno de los avances que ha tenido la psicología y hoy con todo el tema de la neurociencia, animemos a hablarnos de la emoción a nosotros como mujeres cuando estamos con el periodo menstrual nos dice que está emocional, sí, porque hay Sí. cosas digamos, que te regulan, entonces, y cuando hablemos después en el capítulo de la menopausia,
¿Cuántas Sí. cosas uno dice? No, me tiene controlada la emoción, ¿no? Pero de nuevo, es animarnos a ser seres emocionales y poder mostrar lo que sentimos y poder entendernos a partir de reconocer nuestras emociones, porque las emociones también se asocian después a tipos de personalidades. Hay personalidades más ansiosas que otras, hay personalidades más pacientes que otras, hay personalidades más intensas, hay gente que tú dices que vive acelerado, es que él es así o ella es así. Entonces, ¿cómo nos amigamos con eso, Vivi? Porque cuando migramos, esas emociones se ponen en tela de juicio y tienes que como aprenderlas a utilizar a tu favor de acuerdo al lugar donde estás viviendo. Porque si te estás mudando a una sociedad donde la gente es más calma, no puedes llegar haciendo una fiesta porque yo soy muy alegre, ¿no? ¿Cómo lo manejas? ¿Cambias tu personalidad? ¿La regulas? No sé, cómo piensa la gente en los distintos lugares que nos escuchan? ¿Cómo manejas esas emociones? Porque, por ejemplo, el venezolano es muy fiestero, es muy gritón, es muy, hay un dicho que dice de muy mi amorar a todo el mundo. Entonces llegas a un lugar, hola mi amor, ¿cómo estás? Somos muy cariñosos. Eso sí se le dice a otra persona, dice, ya, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, sí. ¿Eh? ¿No? Sí. No sé Es cuál que yo será creo lo que no, bueno, es esa que no, característica de pero es que ahí nos personalidad. metemos en otra cosa, nos metemos en el tema de la integración, de la adaptación y de lo que se llama la modulación de la expresión emocional. No es que no deje de tener esa emoción, pero lo que uno comienza a modular es cómo expresa esa Claro, emoción, ¿no? Entonces hay una modulación y en la modulación tiene que ver con eso, de cómo uno, ¿cómo pudiera decirle? Es como vas podando esta matita y para que como que encaje en el jardín. No va a dejar de ser esa matita, es la misma matita, pero la vas podando en su expresión para que haga un acompañamiento armonioso en el jardín que le tocó vivir, por ponerlo de buena manera, ¿no? Entonces, cuando a veces nos sentimos como inauténticos, decir, estoy perdiendo mi esencia porque ya no soy tan gritona como antes, la respuesta más bien, diría yo, es mirarlo como, no, estamos podando nuestra matita. Tú sigues siendo el árbol de toda la vida y tienes tu rol en este jardín, pero tu forma de acompañar en este jardín tiene que adaptarse a la forma de las matitas que están al lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no estás solo en este jardín. La armonía del jardín depende de la expresión o de la modulación de tus que tú ramitas, ¿no? quieres Por ser parte ponerlo de así. ese jardín, no quieres ser Exacto, distinto de ¿no? ese jardín, entonces también lo tienes que entender. Y ahí algo que nosotros siempre tocamos acá en nuestro podcast es la capacidad, es que nosotros somos de alguna manera los creadores de nuestro, no destino, porque suena así muy mítico, creadores de nuestro destino, ala, pero nosotros podemos ir reinterpretando esto que nos está pasando. Entonces empezamos a ser unos migrantes más conscientes de que lo que nos pasa, hay un factor de suerte, de destino, de circunstancias, pero hay otro que nosotros lo podemos tejer. Entonces somos tejedores de esta realidad que incluye manejar nuestras emociones, usarlas a favor, y reconocer que la vida se vive día a día, ¿no? Sin ir ni tan atrás ni tan Ni tan adelante. allá. Mira, ahora Exactamente. podríamos hacer como para ir cerrando y vamos viendo después cómo vamos a ir metiéndonos en cada una de estas emociones. Hicimos una revisión de cuáles se supone que son las emociones que acompañan el proceso de migración. Es súper curioso porque además las que aparecen más frecuentemente son las emociones negativas, por decirlo de alguna manera, las emociones como displacenteras, ¿no? Las que no queremos tener cerca todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, aparece miedo, incertidumbre, nostalgia, que es como la compañera de la tristeza, culpa, culpa porque sí o porque no, culpa porque extrañas y culpa porque no extrañas, por Esa ejemplo. no la quiero, a esa no la Claro. quiero. Vergüenza, cuando uno siente que no encaja, que no habla el idioma, etc. Obviamente estrés, por la cantidad de desafíos. Frustración, rabia, desesperanza, vivencia de soledad, ambivalencia. La ambivalencia nos acompaña todo el tiempo porque estamos en proceso de cambio y de adaptación. Vulnerabilidad. Y aparecen algunas emociones que son, que te dijera, más luminosas o que nos gustaría tener cerca. Por ejemplo, empatía, desarrollo de la empatía.
porque además aumenta la capacidad de comprender a otro, conoces gente distinta, realidades distintas, se te caen los prejuicios, obligado, ¿no? Y Algunas entras en ser creencias, mejor persona, quizás, sintiendo eso. además porque vas de buen alumno para que te acepten. Orgullo, que lo vamos a tocar muchas veces, que esto de yo represento mi país, pero también el orgullo de los logros, el orgullo de tus hijos. Esperanza, la esperanza acompaña a la migración. La ambición, en súper buen sentido de la palabra, de querer lograr mejores cosas, de querer estar cada día mejor. La gratitud aparece, Me que es una encanta. emoción súper bonita del proceso migratorio, porque está asociada a otra emoción, que es el orgullo de los logros cotidianos. Eso es súper importante porque en las experiencias migratorias tú aprendes a valorar cosas que antes no mirabas, pero que pasan a ser logros súper importantes. Ya te aprendiste las calles, te aprendiste la forma de usar una palabra, entendiste por fin el sistema escolar, puedes movilizarte solo en un mundo que antes te era súper ajeno, puedes pedir hora al doctor, puedes ir al almacén, puedes hacer trámites, gestiones, o sea, todas esas cosas que antes eran transparentes pasan a ser parte de los pequeños orgullos diarios, los pequeños logros diarios. Y que además, Vivi, esos logros diarios, no es que tú llegas un día, pues, por ejemplo, tú piensas en logro, no sé, se me ocurre, tú estudiaste para un examen y pasaste el examen y tienes una nota y sabes que lo pasaste y sabes cuándo es el examen y sabes cuándo te van a dar la nota. Estos logros cotidianos pasan desapercibidos hasta que te das cuenta que te subiste al colectivo y no ibas nervioso porque sabías cuál era el Claro, camino, ¿no? Te das cuenta que ya vas al médico y no estás practicando cómo voy a hacer para explicarle esto, ¿no? Y te das cuenta quizás mucho tiempo después y si te preguntan, ¿y cuándo tuviste este logro? No lo sé. Hubo un momento en que esa sensación de incertidumbre ante lo cotidiano dejó de estar. Y hoy lo puedo contar como un logro, ¿no? Es lo mismo, no claro. hay un día que tú digas, me levanté y ya no estoy triste. Empiezas a dejar de estar triste hasta que hay un día que puedes decir, Te das bueno, cuenta. ya pasó, ¿no? Por eso Sí. es súper importante no ver todo como en blanco y negro. Es todo un proceso y cuando lo vemos como un proceso, dejamos de buscar la meta, sino empezamos a disfrutar el camino, que es algo Claro. que todo migrante tenemos que vivir. Disfruta el camino, no te quedes pegado nada más en pensar cuando yo me compre la casa, cuando yo deje de extrañar, cuando yo no, disfruta el camino porque hay un montón de mensajitos que te van diciendo, te dicen, vívelo como vive un día a la vez, ¿no? Que se dice fácil, pero wow, qué complicado es. Bueno, como para ir cerrando y haciendo como una síntesis, lo que vamos a ir viendo en sucesivos episodios es nos vamos a ir metiendo en cada una de estas emociones y vamos a ir viendo de qué nos informa, de qué nos habla. Por ejemplo, la rabia nos habla de la injusticia. Te puedes resignar o puedes hacer algo para cambiar eso, ¿no? La tristeza nos habla de que algo que yo quería mucho se dañó. Entonces, ¿qué hago con eso? O me paralizo o intento reparar. ¿Para qué existe cada emoción? ¿No? La esperanza, que es súper distinta al optimismo, porque la esperanza, ya lo habíamos dicho, no es que no sepas que no hay obstáculos, no va a pasar nada, está todo bien, no, eso es optimismo. La esperanza es que pese a que hay problemas, yo sé que voy a poder resolverlo. Entonces vamos a revisar cada una de estas emociones, cuál es la función y cómo poder gestionarla, qué historias hay detrás de cada una de estas emociones. Así que los y las invitamos a que compartan con nosotros. ¿Qué cosas? ¿Qué emociones creen ustedes que acompañan el proceso migratorio? ¿Qué historias o anécdotas nos pueden contar de cómo vivieron esas emociones, cómo usan esas emociones, cómo gestionan esas emociones? O compartir también eso, qué estrategias y qué logros han tenido en gestionar este mundo emocional en el proceso migratorio. Así que los y las invitamos a que nos compartan en nuestro Instagram con acento propio, que nos cuenten sus historias y que nos propongan también emociones que a lo mejor a nosotros se nos fueron y que sería relevante incorporar a este mundo emocional migrante. Y también agregaría yo que es lindo, porque aquí le hablamos a muchas mujeres que somos madres también, es cómo vives las emociones de aquellos que son cercanos a ti, cómo vives el sufrimiento de un hijo, porque son emociones que a veces uno sufre más por el sufrimiento del hijo que por el sufrimiento propio, ¿no? Y hay emociones que prefieres sentir tú
que lo sienta alguien que está llegado a ti. Entonces, hay una empatía en las emociones y hay una como carga de decir, yo pudiera cargar más esta tristeza de mis hijos que ellos mismos, ¿no? Entonces, compártanlo, cuáles son las emociones, como tú dices, que les gustaría que trabajemos al principio, o la combinación. Hacemos un capítulo con una emoción, como decíamos, positiva o negativa, cómo nos sugieren, así armamos un capítulo pensando en nuestra audiencia de cómo sería un manejo de emociones de acuerdo a lo que todos ustedes han vivido. Así es, así que lo dejamos invitados, dejamos hasta acá este episodio de introducción a las emociones. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y el mensaje es emocionate. Gracias, nos vemos. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.